Nosotros habíamos estado viendo la definición de recta, ¿se acuerdan? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a dar el paso que sigue. Si sé proyectar una recta y sé reconocer las distintas posiciones que puede tomar esa recta en el espacio, ¿qué me impide a mí proyectar otra recta? Y otra, y otra, y otra. ¿Sí? Cuando ingrese una recta más a mi sistema, en este momento voy a hacer ingresar una recta más, qué sé yo, que pase por el punto C, que también ya he proyectado y he abatido, que en la hoja se vería de esta forma. Por ese punto C puedo proyectar otra recta, una recta cualquiera. O puedo hacer pasar por este, como hacía pasar por P una recta, ¿se acuerdan? Que es la que inicialmente proyectamos y buscamos distintas posiciones para esa recta. Para este voy a hacer lo mismo para un punto C. Voy a pasar una recta cualquiera que pase por C. Valentina, decime. Valentina me pregunta si nosotros vamos a tener que dibujar en el espacio o en el plano. Conceptualmente, cuando yo explico la situación en el espacio, es porque nosotros, para entender qué pasa en el espacio y cómo eso se traduce en el plano, ¿sí? Nosotros siempre vamos a dibujar en el plano, a modelar en el espacio, en el AutoCAD, en el espacio de AutoCAD, y esos modelos los vamos a proyectar, ya sea en forma automática, que es lo que me permite el programa, o lo haremos en forma manual, digamos, haremos de ese elemento espacial alguna traducción al plano. Yo lo que estoy explicando es que estoy pasando del elemento recta, acá fíjense que lo que tengo dibujado en pantalla, lo que ustedes ven en el espacio proyectado en un segmento o una... Nosotros en la hoja, nuestro problema es este. Esto es lo que con lo que nosotros vamos a lidiar. Esto con lo cual nosotros vamos a trabajar de forma batida a la que nosotros trabajamos. Esto que estás viendo vos, ahora en este momento en pantalla, es el plano 1 coincidente con el plano 2, ya que el plano 1 o ese plano horizontal ha sido girado y coincide con el plano vertical. Pero sí, nosotros siempre vamos a trabajar con el plano batido. Yo lo que por ahí hago es, aprovecho la posibilidad que tengo que venir en el AutoCAD de mostrarle un poco el espacio para, en definitiva, tratar de entender la situación espacial antes de verla traducida en la hoja. Esa es un poco la idea. Bueno, como les dije, fíjense, ahí hay un punto C cualquiera en el espacio, y por ese punto C estoy haciendo pasar una recta cualquiera. Aparece una nueva recta, esa nueva recta la proyecto, tal cual lo hice con la recta azul, esta recta roja la proyecto, busco otro punto, proyecto esos dos puntos y obtengo en la hoja algo como esto. Quedaría esa recta roja y la recta R. Cuando aparece una nueva recta, ahí es cuando empezamos a indagar qué posibilidades o qué situaciones se dan con esta nueva recta en el espacio. ¿Sí? Y la pregunta que vamos a hacer, o sea, esta nueva recta, por ejemplo, esta recta roja, por ejemplo, entraría en una categoría. Si ustedes se fijan, os lo voy a mostrar en el espacio, ¿cómo es respecto a los planos de proyección? Si ustedes observan respecto del plano horizontal, está inclinada, ¿lo ven? Perdón, respecto al plano horizontal. Y respecto del plano vertical, también está inclinada. Si repasamos el concepto de posición de recta, voy al apunte. El que cuadra con esa definición o lo que estoy viendo en pantalla es una recta de este tipo. Una recta de las denominadas de tipo oblicuo. Esto es lo que por ahí va a haber que manejar de forma dinámica. Fíjense, así se ve en la hoja y así está en el espacio. Si ustedes se fijan, es oblicuo a la línea de enlace y oblicuo a la línea de enlace. Forma un cierto ángulo. Eso nos dice que efectivamente
es oblicuo al plano 1 y oblicuo al plano 2, por lo tanto, corresponde con este tipo de segmento de recta de tipo oblicuo. Cuando aparece una nueva recta, empezamos a indagar una cuestión hacia las rectas. Sí, puedo definir que es una de tipo oblicua. Podría ver algunas características, por ejemplo, que los puntos de esta recta roja incrementan su apartamiento cuando corro hacia la derecha, que los puntos de esta recta pierden cota a medida que me voy hacia la derecha. Ahí están haciendo una pregunta. Pero lo que vamos a empezar a analizar hoy es lo que tiene que ver con un elemento más complejo. Elemento más complejo que en definitiva va a quedar definido con la incorporación o la existencia de dos rectas en el espacio. ¿Cuál es este elemento más complejo? Bueno, este elemento más complejo de que estamos hablando o vamos a empezar a reconocer en sus proyecciones no es otro que el plano. ¿Cómo hago para reconocer al plano? Tienen que tener en cuenta que el plano, cuando se proyecta, tiene el siguiente problema. Voy a dibujar un plano en el espacio. O voy a hacer aparecer un plano en el espacio. Cuando estos planos se tengan que proyectar, ese plano que acabo de identificar, se vería como una mancha amarilla. ¿Se ven? Convengamos que el plano no tiene límites. Si bien yo lo materializo con un rectángulo, el plano en sí no tiene límites. ¿Cómo se vería proyectado en el plano horizontal? Nuevamente como una mancha. Acá lo que cambia es la tonalidad por una cuestión de la iluminación del AutoCAD. ¿Cómo hacemos entonces para trabajar con los planos en nuestro sistema de representación, en el sistema Monge? Vamos a empezar a interpretar los planos o a trabajar con los planos reconociendo o identificando elementos de estos planos. Y esos elementos de este plano que vamos a empezar a identificar o reconocer tiene que ver con la incorporación de esta segunda recta que yo he indicado aquí. ¿Qué sabemos de las rectas? ¿Qué posiciones pueden tomar una recta a la otra? ¿Cómo puede ser una recta respecto a la otra? Bueno, las rectas básicamente las podemos catalogar en tres categorías o en tres situaciones. Entre sí. O son paralelas, o son secantes, o son alaviadas. Esas son las tres situaciones relativas entre rectas. Si yo les preguntara a ustedes y les diera una hoja, ¿sí? Y les diría, dibujen en esa hoja dos rectas paralelas. Si yo les brindara una hoja a ustedes, vamos a tratar de hacerlo en vivo y en directo, como si fuera una hoja, y sobre esta hoja me propongo dibujar dos rectas paralelas. ¿Qué problema hay? Dibujo una recta cualquiera, y a esta recta me propongo hacerle una paralela. Con el comando, por ejemplo, equidistancia, acá lo tengo en inglés, así que acá le llama offset. En una distancia cualquiera, 10 milímetros, y hago una paralela. Esto que ustedes están viendo acá es el espacio papel, hace las veces de hoja. Si yo le dijera dibujen una secante, fácil. Trazo otra recta que corte a la anterior en un punto. Eso para mí es una recta secante.
Ahora, si yo les pidiera a ustedes que dibujaran una recta alabiada, ¿podrían dibujar una recta alabiada en la hoja? ¿O una representación de ella? ¿O una parte de ella? ¿Un segmento que le pertenezca en la hoja? Bueno, eso claramente no lo podrían hacer. Porque una recta alabiada tiene la particularidad, primero, que no se cruza con la recta y no hay plano que las contenga en forma simultánea. Analizadas estas tres condiciones, es que vamos a tratar de reconocer cuándo esta situación se nos da en el espacio, observando sus proyecciones. En este momento tengo dos rectas cualesquiera, la recta R y esa recta roja que está dibujada ahí. Mi intención va a ser, al final de la explicación, que nosotros sepamos reconocer si la recta roja y la recta esta R que aparece aquí son o paralelas, o secantes, o alabiadas. Si determino que son paralelas o secantes, esas dos rectas pueden ser contenidas por un plano. Esas dos rectas, en definitiva, serían fieles representantes de ese plano. Vamos a ver que, así como dos puntos definían una recta, dos rectas paralelas o dos rectas secantes definen un plano. Si yo determino que estas dos rectas no son ni paralelas, ni son secantes, entonces voy a determinar que son alabiadas, por lo que puedo concluir que esas dos rectas no pueden ser contenidas con un único plano. Y eso es un poco lo que tengo que saber reconocer en la hoja para poder trabajar, en este caso, con el plano. Vamos a arrancar por el primer caso, o vamos a analizar la situación particular de la recta paralela. Voy a arrancar por el caso de las rectas paralelas. Voy a introducir en el espacio una recta paralela que pasa por C. Una recta paralela a la recta R. ¿Sí? Claramente estas dos rectas son paralelas, ya que no se cortan nunca en el espacio. ¿Lo ven? Estas dos rectas pueden ser contenidas en un plano. Este plano, por ejemplo, las contiene. ¿Ven? ¿Se alcanza a ver? Entonces, esta recta P, paralela a la azul, es paralela en el espacio. Vamos a ver cómo es que esta recta paralela a la azul se ve representada en la hoja. ¿Sí? Voy a la hoja y voy a observar una condición particular que tienen las rectas paralelas. Si ustedes observan, van a notar lo siguiente. Yo la recta R por ahí la voy a pintar de azul para que se termine de interpretar, porque está bueno quizás que ustedes puedan recibir los colores tal cual los muestro en el espacio. Fíjense la particularidad de la recta paralela. Cuando una recta es paralela en el espacio, sus proyecciones, o sea, la proyección de la recta azul y de la recta, vamos a llamarla magenta, fíjense que también son paralelas en las proyecciones vertical y horizontal. ¿Lo distinguen a eso? Y esto va a pasar siempre con las rectas paralelas. Si yo quisiera obtener una recta paralela a la recta R que pasa por C, C es un punto de esa recta, sencillamente en la proyección en el plano vertical lo que hago es trazar una paralela que incluya C.
Y en el plano horizontal, una paralela que incluya a C' y en la vertical una paralela que incluya a C segunda. Y de esa forma yo habré trazado una recta paralela a la anterior, o sea, sabiendo que sus proyecciones también lo son. Fíjense la forma de poder trazar una recta paralela sencillamente teniendo un punto de paso. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a, entonces, esto como regla general. Dos rectas paralelas en el espacio, cuando se proyectan, también lo son. Vamos a ver qué pasa con los otros dos casos. Voy a presentar nuevamente. La recta está roja, sus proyecciones, la voy a poner un poquito más gruesa. Y me propongo ver qué pasa con esta recta. La primera pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Creo que es obvia, pero nos la tenemos que hacer siempre. ¿Es paralela esta recta con la anterior? Y no, no es paralela porque veo que en sus proyecciones, la proyección en el plano vertical, su proyección en el plano horizontal de la recta roja no es paralela al azul. De esa forma ya descarto que la recta anterior sea paralela, la recta roja sea paralela a la recta azul. También descarto, o me falta analizar, he descartado una posibilidad de que ambas rectas sean coplanares o que me estén mostrando parte de un plano. El próximo análisis que voy a hacer es, ¿estas dos rectas son secantes o son alaviadas? Convengamos lo siguiente, si dos rectas son secantes, ¿qué es la característica de una recta secante? Que tengan un punto en común. Una hoja, como la que pueden tener ustedes en una carpeta, dos rectas secantes. ¿Qué característica hace que estas dos rectas sean secantes? Justamente que tienen un punto en común. Tengo que ver si estas dos rectas comparten un punto para ser secantes. Y compartir un punto es compartir un punto en el espacio. ¿Está? Compartir un punto es que lo tienen que compartir siempre. En una hoja, en el plano, donde sea, en el espacio también. ¿Qué sé de los puntos y sus proyecciones? Un punto y su proyección está alineado con la línea de enlace. El punto P está alineada con su otra alineación mediante la línea de enlace. Y esto va a pasar siempre. Todo punto está alineado con su otra proyección mediante línea de enlace. ¿Cómo son las líneas de enlaces? Todas paralelas entre sí. Son un resabio que nos indica, acuérdense que esas líneas de enlace eran perpendiculares a una línea de tierra que en la práctica no se utiliza, sí se utiliza la línea de enlace. Tienen que tener un punto en común, la recta roja y la recta azul. Yo les voy a mostrar en el espacio, para que ustedes tengan la percepción de la conclusión que vamos a sacar, a ver si efectivamente esto es así. Si ustedes se fijan, la recta azul y la recta roja van a ver que no tienen un punto en común. ¿Ven? Las dos rectas claramente son alaviadas. Esa es la conclusión que quiero sacar ahora en la hoja. Quiero demostrar que mi recta roja y recta azul no tienen un punto en común. ¿Cómo para saber si tienen un punto en común o no? Analizo la proyección en el plano vertical. Si ustedes se fijan, si hubiera un punto en común entre ambas proyecciones, ¿dónde se daría? Se daría en este lugar. ¿Por qué? Porque acá solamente hay proyecciones de R, acá solamente proyecciones de la recta roja. Acá no hay proyecciones de ninguna. Si hay
un lugar donde tienen que estar ambas rectas, es aquí.